Hermanos, vamos a orar, ¿sí? Para dar inicio al sermón de esta mañana, ¿sí? Señor, te damos gracias. Te alabamos, Señor. Bendecimos tu nombre, Padre. Te damos gracias, Señor, porque hemos podido venir hasta aquí, Señor. Salir de nuestros hogares, de nuestra comodidad, Señor, y llegar aquí a tu iglesia, Señor, para saludarnos, para abrazarnos, Señor, para alabar, Señor, su nombre y también, Señor, para ser enseñados por su palabra. Le damos gracias, Señor. Hemos cantado, Padre, que es por el poder de tu amor, que todas nuestras dudas, temores, ansiedades desvanecen. Señor, que eso sea un hecho en nuestras vidas, Señor. Ayúdenos, Señor, a confiar plenamente en su palabra. Y ahora que vamos a escucharla, Señor, sea usted poniendo en nosotros un corazón dispuesto, Señor, a ser enseñados. Y sea usted usándome a mí, Señor, como instrumento de su palabra, porque es su palabra, Señor, y no la mía. Le damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, cuando nosotros leemos la palabra, como siempre se los digo, siempre encontramos verdades actuales para nuestra vida, ¿sí? Y esas verdades tienen que hacer un cambio en nuestras vidas. Tiene que hacer algo, una transformación en nuestras vidas, porque la palabra es viva y eficaz. Fíjense, cuando nosotros leemos todo lo que es el capítulo 14 de Mateo, nos damos cuenta que Jesús alimenta a los 5,000. Vemos esta historia y adivinen quiénes estaban con Jesús. Los discípulos, ¿verdad? Los discípulos habían visto estos milagros. Ya los discípulos habían visto a Jesús hacer otros milagros. Darle la vista a un ciego, a un cojo, había hecho milagros en toda la comunidad. Pero fíjense que Jesús todavía le faltaba enseñarle a sus discípulos. Los discípulos estaban viendo apenas de quién era Jesús. Sabían que era el Hijo de Dios, pero no lo conocían realmente. Pero su fe, su confianza, todo tenía que ser desarrollado en Jesús. Por eso es que vemos en el versículo del 23 al 33 lo siguiente. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas, a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Hermanos, muchas veces nosotros vemos el ejemplo de los discípulos. En ocasiones nosotros cuestionamos la actitud de los discípulos. Preguntamos: oye, pero ¿cómo es posible si los discípulos tenían a Jesús ahí? ¿Y cómo así los discípulos podían actuar de esa manera? Nos cuestionamos: oye, pero ¿cómo es posible que la fe de ellos fallara si ahí estaba Jesús con ellos? Hermano, y déjenme decirle que nosotros no estamos lejos de esa realidad. Nosotros nos parecemos mucho a esos discípulos. Muchas veces, hermano, ¿cómo se imagina? Ellos tenían a Jesús ahí y sin embargo dudaban, tenían miedo. ¿Qué queda para nosotros? ¿Sí? Que no lo vemos físicamente,
El hecho es, hermano, que también nosotros cuestionamos muchas veces la actitud de Pedro. ¿Qué se conoce de Pedro? A ver, se dice que era un poco altanero, que era volátil, se dice que hablaba sin pensar, que actuaba sin pensar, que era impulsivo. Hermano, y le pregunto, ¿nosotros no somos así? Sí, en una oportunidad yo dije que todos somos Pedro. Nos retraemos, tenemos fervor, tenemos alegría y de repente negamos de la fe, negamos del Señor y volvemos a ser transformados por el Señor y nos volvemos a alinear en el camino. Hermanos, nosotros nos parecemos mucho a los discípulos. Hay dos cosas muy importantes. Nos parecemos a los discípulos y la otra es que Dios pone en su palabra las cosas tal cual como sucedieron. ¿Saben por qué? Porque Él no miente y si está escrito, hermanos, es para que nosotros aprendamos de cada uno de esos hechos. Aprendamos de lo que los discípulos hicieron y aprendamos de lo que los discípulos dejaron de hacer. Hermano, está ahí para nuestra edificación. Y quiero decirle, hermano, en este pasaje hay muchas enseñanzas, pero quiero traerle esta mañana dos enseñanzas. Mejor dicho, una enseñanza que lleva dos aplicaciones que el Señor puso en mi corazón. Y es que hay dos tipos de miradas. Fíjense en esto. Pedro cuando salió, ¿qué miró? Cuando salió en la barca, miraron fantasmas, miró las olas, miró el viento, pero también miró a Jesús. Fíjense que nosotros como cristianos tenemos una mirada, pero la enfocamos en dos ángulos, ¿sí? Y la primera es la mirada equivocada. Cuando leemos Mateo, el versículo 28, dice la palabra: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Es esa mirada, hermano, que nosotros muchas veces la hacemos. La mirada equivocada. La mirada hacia las situaciones difíciles de nuestras vidas. Y antes de continuar, quiero que usted quite de esos versículos la palabra Pedro. Que quite de esos versículos la imagen de Pedro y sea usted colocándose en su mente ahí. ¿Sí? Haga ese ejercicio. Quite a Pedro de esa visión, de esa imaginación y póngase usted. ¿Qué haría usted? ¿Sí? Y respóndaselo a usted mismo. Y no me diga que no, yo iría a Jesús y lo abrazaría porque yo... Hermano, déjeme decirle que no creo que sea así. ¿Qué haría usted en esa situación? Si Jesús le dije, ven sobre las olas, te tiene la autoridad y el poder para que camines sobre el agua, ¿qué harías tú? Hermano, seguramente tuviéramos miedo. El primer paso tal vez estuviéramos ya cayéndonos de boca en el mar. Hermanos, muchas veces nosotros ponemos esa mirada equivocada sobre las olas, sobre el viento fuerte en nuestras vidas, sobre la tormenta. El punto es, hermano, que nosotros estamos viendo mal las cosas. ¿Qué estás viendo en tu vida? ¿Qué situaciones te están afectando en tu vida? Que tú estás viendo eso, que te están atemorizando. Hermano, como hijo de Dios, muchos dirán que eso es pecado. Muchos dirán que te estás apartando. Muchos dirán que, oye, qué inmaduro. Hermanos, y a todos nosotros, en algún momento de la vida, nos va a pasar eso. Y si no le ha pasado, le va a pasar. Todos tenemos momentos difíciles. Todos tenemos momentos donde de repente la fe nos falla. Todos tenemos momentos donde la fe, el miedo, mejor dicho, nos inunda. ¿Sí? Abarca nuestros corazones. Donde la duda llena nuestra mente. Donde el temor se apodera de nosotros. En un sentido es normal. Pero lo que no es normal es dejar que estas emociones dominen nuestra mente. Dominen nuestro cuerpo. ¿Sí? Ese es el problema. Fíjense, en oportunidades, la vida cristiana viene a ser como un sub y baja. Muchos de nosotros nos hemos montado en uno, ¿verdad? Un parque. Es que se monta uno de este lado y el otro de este lado.
y es un sub y baja. ¿Saben por qué? Nosotros tenemos una falla, o sea, cometemos un error que no nos damos cuenta. Cuando nos sentimos bien con el Señor, ¿qué hacemos? Estamos trabajando, ¿verdad?, en la obra. Estamos orando, buscando al Señor, colocamos alabanza y queremos servirle. Pero ¿qué sucede cuando esa balanza se baja? Y cuando ya no estás aquí arriba, sino que te sientes que estás aquí abajo. Cuando sientes que te estás inundando. Cuando sientes que el desánimo, que el miedo, que la tristeza, hasta la soledad llenan tu barca. Hermanos, cuando sucede eso, déjeme decirle que estamos cometiendo un error, porque no estamos haciendo como Pedro. Pedro tuvo miedo, pero a pesar de eso, Pedro caminó, dio pasos de fe hacia el Señor. Hermanos, más bien la vida cristiana, yo la puedo comparar más bien como un senderismo, ¿sí? Donde tienes que subir la montaña a la cima y vas a encontrar dificultades, momentos que te vas a cansar, que te vas a agobiar. Bueno, pasa adelante, hermano. Momentos donde te vas a sentir solo, que tus rodillas van a desfallecer. También puedo comparar la vida cristiana como una montaña rusa. Más que un sub y baja, es una montaña rusa. Lo importante, hermanos, es que no te quedes estancado. Que no te quedes ahí en esas emociones, sino que puedas avanzar. Vas a conseguir curvas, montañas, bajadas fuertes, pero lo importante es que avances en el Señor. ¿Qué hizo Pedro? Hizo pasos, ¿verdad? Pasos de fe. Pero a pesar de eso, tuvo miedo. Y muchos lo juzgarán. Pero dígame algo. ¿Cuál fue el discípulo que salió de la barca? Pedro. Pero los demás no salieron. Hermanos, lo importante es que a pesar de que sientas miedo, usted pueda salir de su barca. Que usted pueda dar esos pasos de fe. Que usted pueda avanzar en el Señor. Poner la mirada, hermano, en las cosas difíciles en su vida, lo va a ver como algo insuperable. Así como los otros discípulos. Se sentían más seguros en la barca. En cambio, Pedro salió de la barca hacia Jesús. La pregunta es, hermano, ¿dónde estás poniendo tu mirada? Piensa en ese momento y respóndetelo tú mismo. Apartar la mirada del Señor, hermano, nos hace olvidar que somos sellados por el Espíritu Santo. ¿Sí? Quitar la mirada del Señor nos hace olvidar que nosotros somos hijos de Dios. Hermanos, ¿cuántas veces le ha pasado eso? Eso es mentira, que usted en el momento de tristeza, de rabia, al primer momento se acuerda que es un hijo de Dios. Se viene acordando después de la molestia. Hermanos, tenemos que hacer un hábito en nuestras vidas y recordar que somos hijos de Dios, que somos sellados por el Espíritu Santo. Y si está en la palabra, hermano, es para que nosotros aprendamos. Fíjense, Pedro puso la mirada en las olas. Pedro puso la mirada en el viento. Pedro puso la mirada en que Jesús estaba allá al frente de él. Pero a pesar de eso, él tuvo miedo. La pregunta es, hermano, ¿qué te está haciendo apartar la mirada del Señor? ¿Hacia dónde tú estás dirigiendo tu mirada? ¿La tristeza, el desánimo, la soledad, el pecado? ¿Hacia dónde tú estás apartando tu mirada? ¿Hacia dónde la estás poniendo? ¿Qué te está quitando la paz? ¿Qué cosas te están quitando la tranquilidad? ¿Qué cosas no te están dejando orar como tienes que hacerlo? ¿Qué situaciones en tu vida te están dejando enfriar? Hermano, ¿dónde estás poniendo tu mirada? Hermanos, no dejes que el pecado te quite la santidad. No dejes que las distracciones en tu vida enfríen tu relación con el Señor. No dejes que la tristeza te quite el gozo en el Señor. No dejes que las ocupaciones de tu vida, de tu trabajo, tus responsabilidades en el hogar, te quiten el tiempo que es de Dios. No dejes, hermano, que las distracciones de este mundo
quite tu adoración hacia el Señor. Hermanos, tienes que reavivar ese fuego que hay en ti. Tienes que reavivar, hermano, ese don, ese talento que el Señor te ha dado. No dejes que el mundo te quite, hermanos, lo que Dios te ha dado. Me estoy refiriendo a que dejes de trabajar para el Señor. Me estoy refiriendo a que dejes de buscarlo, que dejes de orar. El mundo quiere eso. Hermano, no dejes que eso suceda en tu vida. ¿Sabe por qué? Porque las tormentas siempre van a estar ahí. No dejes que las tormentas en tu vida apaguen ese fuego que el Señor te ha dado. Eres sellado por el Espíritu Santo. ¿Qué dice el segundo de Timoteo? Segundo Timoteo, capítulo 1, del versículo 6 al 7. Dice aquí, le dice el Señor por medio de Pablo a Timoteo: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hermanos, muchas veces nosotros somos los que tenemos que reavivar ese fuego que el Señor nos ha dado. Como siempre les digo, hay una parte que le corresponde al Señor, pero hay una parte muy importante que te corresponde a ti. Reaviva el fuego que el Señor te ha dado. No quites la mirada del Señor. Y en pocas palabras, hermano, sé una mujer de Dios. Sé un hombre de Dios. No dejes que las dificultades, trabajo, dinero, situación, hasta también sentimental con tu esposa, te quiten la mirada de Jesús. Y ahora, hermano, la segunda mirada, y es la más importante, hermano, la que debemos poner, es poner la mirada en Jesús. ¿Qué hizo Pedro cuando salió? Estaba viendo a Jesús, pero por un momento se desenfocó, poniendo la mirada en las cosas que son momentáneas, poniendo la mirada en las cosas que no le iban a edificar. Muchos de nosotros pasamos por eso, sí, pero el Señor quiere que nosotros pongamos la mirada en Él, y eso es lo importante. ¿Sabe por qué Pedro se hundió, hermano? Aparte de quitar la mirada de Jesús, ¿sabe por qué se hundió? Porque dejó de caminar. Yo me imagino a Pedro saliendo de la barca, dando sus primeros pasos hacia el Señor, pasos de fe, de fortaleza, de fuego, pero por un momento miró hacia allá, miró hacia acá, miró hacia abajo y tuvo miedo. Y ya yo digo que Pedro dejó de caminar. Posiblemente dejó de caminar, dejó de creer y empezó a hundirse. Hermanos, es ahí donde nosotros somos probados. Poner la mirada en Jesús, hermano, es caminar, aún así cuando tus rodillas tiemblen. ¿Sí? Poner la mirada en Jesús es seguir caminando, así tus pies te duelan. Caminar con Jesús, poner la mirada en Jesús, hermanos, es orar, aún así cuando tú sientas una voz que te dice, no lo hagas. Poner la mirada en Jesús es venir a la iglesia, aún así cuando tú sientes una vocecita que te dice, ¿para qué vas a ir? Poner la mirada en Jesús, hermanos, es seguir hacia Él, estar en su palabra, es orar aún así cuando el diablo te tienta, es buscar de la palabra, aún así cuando no tienes ganas de hacerlo. Eso es poner la mirada en Jesús, seguir adelante, seguir dando pasos, no quedarnos como el sub y bajo, ¿sí? Sino seguir avanzando hacia Jesús. Hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos quitado la mirada de Jesús? Muchos de nosotros. Estoy seguro que todos en algún momento de la vida nos hemos enfriado. Hemos quitado la mirada de Jesús. Y eso es lo que no quiere Jesús. Él quiere que a pesar de tus momentos difíciles, a pesar de lo que tú estés viviendo en tu vida, tú puedas tener la valentía de poner esa mirada,
de levantarla. No la pongas en el piso, ponla hacia allá, hacia el frente, hacia donde está Jesús. Hermanos, nosotros tenemos que recordar eso, porque somos débiles, nos cuesta, somos de carne. Por eso que el Señor siempre nos dice, no temas, sé valiente, fuérzate, sigue adelante. Hermanos, porque humanamente nosotros fallamos. Muchos te dirán que estás en pecado, te dirán que eres débil, hermano, pero no. Esa es la vida del cristiano. Para eso son las cuevas, para eso son las tormentas, para eso son las lluvias, para fortalecer nuestra fe en el Señor, para fortalecer nuestro andar en el Señor. Hermano, Jesús estaba ahí. A Pedro se le olvidó por un momento que Jesús estaba ahí. Y quiero que sepas, hermano, que Jesús está mirándote. Así como estaba mirando a Pedro, Él te está mirando a ti. Pedro quitó la mirada, pero Jesús no la quitó de Pedro. Y así como Él extendió su mano salvadora para agarrar a Pedro, hermanos, también te la extiende a ti por si te estás hundiendo. No sé si en este momento, hermano, usted se está hundiendo. Pero así como Pedro que dijo, Señor, sálvame que perezco, sálvame. Pedro tuvo la valentía de clamar al Señor. Hermano, clama al Señor. Si usted siente que no puede más, si usted siente que se le hace difícil, si usted siente que no tiene ánimo, que usted está con tristeza, con desesperación, con soledad, hermano, clame al Señor. Así como Jesús extendió la mano hacia Pedro, lo puede hacer contigo y lo va a hacer contigo. Pero eso sí, siempre y cuando, hermano, usted clame al Señor. Fíjense que ahí estaba Jesús. Jesús no corrió sin que antes Él se lo pidiera. Cuando Él dice, Señor, ya Jesús estaba ahí, extendiéndole la mano. Hermanos, nosotros tenemos que tener ese recuerdo. No creernos que somos los más fuertes del mundo. Tenemos debilidades. Pues lo más importante, hermanos, es que podemos acudir al Señor y que Él va a estar ahí para ayudarnos, para fortalecernos, para socorrernos en los momentos difíciles. La cosa es si lo estamos haciendo. ¿Sabes qué te va a decir Jesús, hermano? Así como le dijo a Pedro, así como le dijo a los discípulos cuando iba delante de ellos, no temáis, yo soy. Hermano, qué palabras tan cortas, pero al mismo tiempo tan profundas, ¿sí? No temáis, ten ánimo, yo soy. Hermano, y vemos la palabra de Dios. Qué reconfortante es usted agarrar la Biblia y ver y leerla y encontrar promesas de Él hacia usted. Él te dice, no temas, ten ánimo, yo soy. Ese es el remedio, hermano, hacia su tristeza, hacia la soledad, hacia la angustia, hacia el desánimo, hacia las cosas que le están perturbando. Ten ánimo, yo soy. O sea, Él está ahí contigo para ayudarte. Cuando leemos Salmos 34, del 17 al 19, creo que sea el Señor. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contristos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. ¿Están viendo? Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas las librará Jehová. Hermanos, el Señor no nos dice que no vamos a pasar por tormenta. Más bien nos dice que sí, que vamos a pasar. El Señor nos dice que en el mundo tendremos aflicción, ¿cierto? Pero también nos dice, confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos, son promesas. El Señor no nos dice que vamos a agarrar, aceptar a Cristo y de una vez todo va a ser color de rosa. No, tendremos aflicciones, pero Él nos dice, confiad, yo he vencido el mundo. Hermanos, son las promesas del Señor para tu vida. Tenemos que poner la mirada en Él. ¿Qué nos dice Colosenses? Colosenses 3, capítulo 2. Poner la mirada en las cosas de arriba.
Viene hablando son las aflicciones, viene hablando de las necesidades, pero dice, poned la mira en las cosas de arriba. Nosotros muchas veces ponemos la mirada en las cosas terrenales y temporales. ¿Cómo cuáles? Trabajo, dinero, necesidades. Y el Señor sabe que tenemos todas esas cosas. Él lo sabe. Pero Él nos manda a poner las cosas de arriba, la mirada en las cosas de arriba, en el reino de los cielos. Porque Él sabe que tenemos necesidades de todas esas cosas, de esas añadiduras, como el Señor dice. Así que, hermanos, nosotros tenemos que aprender a poner la mirada en las cosas eternas, en las cosas del Señor. Hermanos, vemos que cuando ponemos la mirada en Jesús, nosotros podemos caminar sobre las olas. ¿Sí? Y me estoy refiriendo en este punto, que cuando caminamos con Jesús, ponemos la mirada con Jesús, todas esas olas, todos esos vientos fuertes, no nos van a perjudicar a tal punto que nos apartemos. Me estoy refiriendo que podemos caminar sobre las olas teniendo fe en el Señor, porque las tormentas van a venir en nuestras vidas, pero no nos van a detener. Caminar con Jesús, hermano, teniendo fe, confianza en Él, podemos caminar sobre las olas. Y no me estoy diciendo literalmente que usted vaya a la playa hoy y haga la prueba. No, sino que en las tormentas que le van a venir, usted podrá caminar tranquilamente por los problemas, porque no le van a afectar a tal punto como le afectan al mundo. Porque usted es un hijo de Dios, sellado por el Espíritu Santo. Esa es la gran diferencia. Que no estamos solos. ¿Usted sabía eso, hermano? Amén. Hermano, no estamos solos. Salmos 34, 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas la librará Jehová. Así que, hermano, ¿tenemos aflicciones? Sí. Cada uno de nosotros, hasta yo las tengo. No por ser pastor, quiere decir que ya, que digo bien, estoy tranquilo, no tengo mis luchas. No, sí las tengo también. Pero estoy confiado en el Señor. Porque Él es el único de las cual agarrará todas mis necesidades, mis angustias, y las tirará al suelo, a la basura. Mis hermanos me pueden ayudar, pueden orar por mí, me pueden dar un abrazo, eso me puede animar, pero el que verdaderamente me va a ayudar es Jehová, y es a Él a quien nosotros debemos clamar siempre. Hermano, esto quiere decir que no somos inmunes a las tormentas. El Señor nos va a librar de todas las aflicciones. Nos va a librar. Eso no quiere decir que somos inmunes. Eso no quiere decir que nos van a afectar en algún momento de la vida. Sino que más bien nos dice, hey, vas a tener, pero yo te voy a librar de todas tus angustias. ¿Pero qué tenemos que hacer nosotros? Creer en Él, confiar en Él, poner la mirada en Él. ¿Qué pasó en el huerto de Getsemaní cuando Jesús estaba orando? ¿Recuerdan esa escena que le dice a los discípulos, vamos a orar? ¿Sí? Se quedaron dormidos. Pero la escena que le quiero traer a cotación es que Jesús sintió angustia, tristeza. Cuando leemos los versículos vemos que Él estaba lleno de tristeza, estaba lleno de angustia. Pero ¿sabe qué pasó? ¿Sabe qué hizo Jesús? Con toda y angustia, con todo y temor, Jesús estaba orando. Jesús no dejó de cumplir con su propósito. Sintió angustia, sintió tristeza, pero siguió avanzando. Siguió cumpliendo con su propósito. Cuando leemos Marcos del 14, del versículo 32 al 34, vemos cómo Jesús se siente. Y eso nos hace sentir un poco tranquilos porque también era 100% humano. Nos entendía. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentados aquí entre tanto que yo oro. El siguiente versículo dice, y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Se nos olvida también que Jesús se sintió de esa manera, angustiado y lleno de tristeza. Pero hermanos, con todo y eso,
a pesar de que era 100% hombre también, eso no lo detuvo. Eso más bien lo ayudó a continuar trabajando en la obra. Lo ayudó a cumplir con su propósito. La pregunta es, hermano, a pesar de las tormentas en su vida, ¿usted está cumpliendo con el propósito que Dios le ha dado? ¿Usted está poniendo su boca, su mirada, sus manos, sus bienes al servicio del Señor? ¿Usted está cumpliendo con el propósito que Dios le ha mandado? ¿Ustedes se imaginan a Jesús si Él se fuera apartado por un momento? Fuerte, ¿verdad? Y Él le fuera dicho al Padre, Padre, no quiero ir a la cruz. Tengo mucho miedo y no quiero ir. Hermano, no estuviéramos aquí. Jesús cumplió con su propósito. Así que, hermano, pon la mirada en Jesús y cumple con tu propósito. Fíjense, la iglesia viene a ser como ese barco en medio del mar. La iglesia va a ser zarandeada. La iglesia va a ser probada, hermano. La iglesia va a ser atacada también por tormentas, por olas. Así que la iglesia tiene que poner la mirada en las cosas de arriba. Tiene que poner la mirada aquí en la palabra de Dios. No quitarla por ningún momento. ¿Qué dice la palabra? Cuando Jesús le estaba diciendo a Pedro, ¿qué dicen los demás que soy? Y él dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesús les dijo, bien has dicho, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Está hablando de él mismo. Pero dice también que las puertas del Hades no iban a prevalecer contra la iglesia. Hermanos, la pregunta es, ¿será que la iglesia está haciendo retroceder las puertas del Hades? ¿Será que la iglesia de hoy está haciendo temblar las puertas del Hades? Hermanos, yo creo que nos falta mucho. ¿Y saben cómo hacemos temblar las puertas del Hades, hermano? Con la palabra. Orando. Recordando que somos hijos de Él. Recordando que tenemos un propósito que cumplir. Recordando que allá afuera hay almas que se están perdiendo. Recordando que tenemos que hablar de la palabra. Recordando que tenemos que invitar a otros a la iglesia. Que tenemos que hablar de su palabra a otros. Hermanos, eso es poner la mirada en Jesús. Estar trabajando para Él. No solamente quedarnos en nuestros hogares, orando y leyendo, sino trabajar, poner manos a la obra. Cuando nosotros leemos Romanos 5, del 3 al 5, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hermanos, estas cosas que estamos viviendo, que nos pueden pasar en el día a día, con familiares, amigos, conocidos, son cosas temporales. Esas cosas nos hacen quitar la mirada de las cosas que realmente importan. Las cosas del reino de Dios. Nos hacen quitar la mirada de hablar la palabra. Nos hacen quitar la mirada de nuestro tiempo de oración, de nuestro tiempo devocional. ¿Qué quiere el diablo, hermano? Que nosotros quitemos la mirada de Jesús. ¿Sí? Que dejemos de trabajar, que dejemos de hablar de su palabra, que dejemos de confiar en Él. ¿Y qué quiere Dios, hermano? Que nosotros pongamos la mirada en Él. Y poner la mirada en Él, hermano, significa estar aquí. Siempre en su palabra. Hermanos, las puertas del Hades tienen que prevalecer contra la iglesia. Nosotros, sus hijos, tenemos que hacer retroceder las puertas del Hades. En oración, ayuno, en alabanza, en palabra. Así que, hermanos, el mensaje de esta mañana es que a pesar de las circunstancias en tu vida, no quites la mirada de Jesús. ¿Vas a tener miedo? Sí. ¿Vas a tener tormentas en tu vida? Sí. El Señor te dice que pongas la mirada en Él, que tengas ánimo, que no tengas miedo, que confíes en su palabra. ¿Cuántos de ustedes quieren poner la mirada en Jesús? Amén, todos nosotros. Así que, hermanos, pongámonos de pie y vamos a orar.
Señor, te damos gracias, Padre. Te alabamos en el nombre de Jesús. Te damos gracias porque su palabra, Señor,